¿Cómo puede el líder más grande de la Biblia, elegido por Dios, ver la tierra prometida y no entrar en ella? ¿Cometió Moisés un gran error? ¿Qué dice la Biblia sobre esta impactante decisión de Dios? Prepararse. Esta respuesta te sorprenderá. Moisés no era un personaje bíblico más. Fue el libertador del pueblo de Israel, el hombre que vio a Dios en medio de la zarza ardiente, que enfrentó al faraón con autoridad y que guió a millones de personas por el desierto, abriendo camino con la vara de la fe. Vio partirse el mar, vio caer maná del cielo, escuchó la voz de Dios en el monte Sinaí. Pero, aún con todo esto, no entró en la tierra prometida. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué Dios, que caminó tan de cerca con él, no permitió que Moisés terminara su misión? ¿Sería esto un castigo? ¿Un error imperdonable? ¿Un mensaje para todos nosotros? En este vídeo, profundizaremos en lo que realmente dice la Biblia sobre esta decisión divina, y te darás cuenta de que detrás de esta historia se esconde una lección poderosa, oportuna y transformadora. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si estuvieras tan cerca de la victoria, pero algo te impidió lograrla? Moisés también. Llegó a las puertas de la promesa, pero solo la contempló de lejos, desde lo alto de una montaña. Lo vio, pero no entró. Y antes de cualquier juicio, es importante entender, Moisés fue fiel. No abandonó su fe, no traicionó a su pueblo, no se vendió al pecado. Entonces, ¿por qué lo dejaron fuera? La respuesta está en un detalle que mucha gente ignora, un momento concreto, una actitud que, a los ojos humanos, parece pequeña, pero que ante Dios tenía un peso enorme. Y eso es exactamente lo que hace que esta historia sea tan importante para nosotros hoy. Porque también solemos pensar que los pequeños errores no tienen grandes consecuencias. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. En el libro de Números, en el capítulo 20, se registra el episodio decisivo. Dios da una instrucción clara: Moisés debía hablar a la roca, para que de ella saliera agua para el pueblo. Pero, vencido por la ira y la frustración por el comportamiento de los israelitas, golpea la roca 2 veces con su bastón, una acción que parecía resolver el problema, pero no era lo que Dios había ordenado hacer. Y ahí reside el punto clave: obedecer parcialmente es seguir desobedeciendo. Y eso era exactamente lo que Dios quería dejar claro, especialmente porque era alguien con tanta responsabilidad espiritual. El liderazgo exige más. El peso de la misión es mayor. Y el ejemplo, más exigente. Pero esto no significa que Dios rechazó a Moisés. De lo contrario, Moisés sigue siendo uno de los nombres más importantes de la fe. Tanto es así que, siglos después, aparece junto a Elías en la transfiguración de Jesús. La tierra prometida, en la que no entró físicamente, no fue su fin. Dios tenía planes más grandes. Entonces, ¿por qué no entró en esa tierra? Esa es la pregunta que guía este vídeo. Y durante los próximos minutos, comprenderá no solo lo que sucedió, sino también lo que revela sobre el corazón de Dios y el nuestro. Quédate conmigo hasta el final. Porque esta historia puede cambiar tu visión sobre la obediencia, el liderazgo e incluso lo que significa vivir una promesa. Para entender por qué Moisés no entró en la tierra prometida, primero debemos entender quién era Moisés y por qué su misión era tan grandiosa como exigente. Moisés nació en una época de opresión. Los hebreos eran esclavos en Egipto y su número iba en aumento. Por lo tanto, el faraón ordenó que todos los niños hebreos fueran asesinados al nacer. Pero la madre de Moisés, en actitud de valentía y fe, lo metió en una canasta y lo dejó a orillas del río Nilo. Fue allí donde la hija del faraón lo encontró y, conmovida por la situación, decidió criarlo como a su hijo. Moisés creció en palacio, entre los egipcios, con toda la educación e influencia de la élite. Pero en su corazón sabía que no pertenecía a esa gente. Era hebreo. Al ver la opresión de sus hermanos, tomó medidas apresuradas y mató a un egipcio. Se vio obligado a huir al desierto de Madián, donde pasó 40 años como pastor. Y fue allí, lejos de todo y de todos, donde Dios lo llamó. En el monte Horeb, frente a una zarza ardiente que ardía pero no se consumía, Moisés escuchó la voz de Dios. El Señor dijo: Vi atentamente la aflicción de mi pueblo, y bajé para librarlo. Éxodo 3, 7-8. Y entonces, Dios eligió a Moisés para esta misión imposible.
regresar a Egipto, enfrentarse al faraón y liberar al pueblo de Israel. A partir de ahí comienza uno de los mayores viajes espirituales de la Biblia. Moisés se convierte en el líder del Éxodo. Se enfrenta al faraón, anuncia las 10 plagas, guía al pueblo a través del Mar Rojo y conduce a los israelitas a través del desierto hacia la tierra prometida. Pero este viaje no fue fácil. El pueblo era rebelde, ingrato y murmurador. Incluso viendo milagros, se quejaron. Aún con pan del cielo querían regresar a Egipto. Moisés llevó a este pueblo en su corazón y sobre sus hombros durante 40 años. Y aún así, el final de su viaje fue diferente al que muchos imaginaban. En Deuteronomio 34 encontramos una de las escenas más conmovedoras de las Escrituras. Entonces Moisés subió de las llanuras de Moab al monte Nebo, y el Señor le mostró toda la tierra. Moisés ve la tierra prometida con sus propios ojos, pero no entra. Dios dice: «Esta es la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Os he hecho verla con vuestros ojos, pero no entraréis allí». Poco después, Moisés muere. Y la Biblia dice que Dios mismo lo enterró, en un lugar que nadie había encontrado jamás. Ahora piensa conmigo, ¿cómo pudo este hombre, que hizo tanto, que afrontó todo, que habló con Dios cara a cara, Éxodo 33,11, no completar su misión? Esto es lo que muchos llamarían injusticia. Pero desde la perspectiva divina, no fue un castigo, fue una lección. Y aquí es importante destacar, Moisés no perdió su salvación. Simplemente no ha completado un plan terrenal. Porque su vocación era mucho mayor que la de conquistar un territorio físico. Moisés preparó al pueblo, formó una nación, entregó la ley, estableció un liderazgo espiritual. Y esto ya era parte de una promesa eterna. Josué haría la entrada a la tierra prometida. El nuevo líder de la nueva generación. Moisés vio lo que sus ojos humanos podían lograr, pero su recompensa estaba más allá, en la eternidad. Lo que debemos entender es que, en la Biblia, cada detalle tiene un propósito. Y el hecho de que Moisés no entró en la tierra prometida es uno de esos detalles que no se pueden ignorar. Este no es solo un castigo aislado, sino un profundo mensaje espiritual. Moisés representa la ley. Y la ley por sí sola no puede conducir al pueblo a la promesa final. Era necesario que Josué, cuyo nombre en hebreo es el mismo que Yeshua, Jesús, viniera. Simbólicamente, solo Jesús puede conducirnos a la promesa completa. Esta conexión es hermosa y poderosa. La historia de Moisés no termina con su muerte. Siglos más tarde, en Mateo 17, aparece junto a Elías en la transfiguración de Jesús. Esto muestra que Dios no lo rechazó, sino todo lo contrario. Moisés cumplió su papel con honor. Pero entonces, ¿cuál fue exactamente el error que impidió a Moisés entrar a la tierra? La respuesta, como hemos visto, está en Números 20. Pero este momento clave merece un análisis en profundidad, que verás en la siguiente parte de este vídeo. Ahora que entendemos quién fue Moisés y todo su viaje hasta las puertas de la tierra prometida, ha llegado el momento de responder la pregunta central de este vídeo. Después de todo, ¿por qué Moisés no entró en la tierra prometida? La respuesta está en un notable episodio registrado en Números 20, 1-13. El pueblo de Israel, una vez más, se quejaba. Estaban en Meribá, sin agua, y comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón. Fue un capítulo más en una larga historia de ingratitud y rebelión por parte del pueblo. Ante la situación, Moisés y Aarón hacen lo que siempre hicieron, acudir a Dios. Y el Señor, con misericordia, da una instrucción concreta. Toma el bastón y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y habla a la roca delante de sus ojos, y ella dará su agua. Números 20, 8. Verás, Dios fue claro. Dijo: habla con la roca. No fue golpear, no fue actuar por impulso, no fue hacerlo como antes. Pero Moisés, abrumado por la ira y la frustración, desobedeció. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó 2 veces la roca con su vara, Números 8 y 11. Y, sin embargo, Dios permitió que el agua fluyera y el pueblo quedó satisfecho. Pero ese acto tuvo consecuencias. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no introduciréis esta congregación en la tierra que les he dado. Números 20 horas y 12. Esa fue la frase.
Dios consideró esa actitud como falta de fe y falta de santidad ante el pueblo. Y esto, viniendo de Moisés, era algo muy grave. ¿Qué hizo mal exactamente Moisés? Moisés actuó enojado. Se dejó llevar por sus emociones. En lugar de obedecer el mandato exacto de Dios, hizo lo que le pareció mejor o más eficaz. Pero ante Dios, en la obediencia debe ser completa. Además, Moisés no se limitó a golpear la roca, habló al pueblo de manera dura, casi despectiva. «Oíd ahora, rebeldes, ¿os sacaremos agua de esta roca?» Números 20:10. ¿Entiendes el detalle? Moisés dice nos llevaremos agua, como si él y Aarón tuvieran el poder. Esto le quitó la gloria que era de Dios. El error, por tanto, fue doble. Desobediencia directa al orden de Dios. Usurpación de la gloria que debería ser dada solo al Señor. Y por más pequeño que parezca, sucedió frente a todo el pueblo. Moisés fue el ejemplo. Y Dios quiso ser santificado delante de la congregación. ¿Pero por qué Dios fue tan duro? Moisés no era cualquiera. Él era el líder, el legislador, el intercesor. Y cuanto mayor es la responsabilidad, mayor es el peso de las decisiones. Dios estaba formando una nación santa. Y esta nación necesitaba saber que Dios no tolera la desobediencia selectiva, incluso cuando lo hace alguien tan cercano a él como Moisés. Este episodio revela que no hay lugar para la arrogancia espiritual. Moisés golpeó la roca, pero también golpeó la santidad de la relación con Dios. Y más, la roca es un símbolo de Cristo. En 1 Corintios 10:4, Pablo afirma: «Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que lo seguía, y la piedra era Cristo». Cristo solo sería herido una vez, en la cruz. Cuando Moisés golpea la roca por segunda vez, rompe el simbolismo profético del único sacrificio de Jesús. Y esto, espiritualmente, es muy grave. Lección para nuestros días. ¿Cuántas veces actuamos como Moisés? ¿Cuántas veces hablamos y actuamos por impulso, guiados por la emoción, la ira y la frustración, incluso en nombre de una buena causa? Este texto nos muestra que la obediencia parcial es en realidad desobediencia completa. Moisés hizo casi todo bien, pero no fue suficiente. Y esto nos desafía a buscar una vida de integración total con la voluntad de Dios. Pero Dios no rechazó a Moisés. Es importante decir, Moisés no fue descartado. Murió con honor, fue sepultado por Dios mismo, Deuteronomio 34:6, y aparece en gloria en la transfiguración, Mateo 17. Cumplió su misión, pero su final fue una llamada de atención, para él, para el pueblo y para todos nosotros. Moisés vio la tierra prometida desde lejos. Pero más importante que entrar en ello, era ser fiel a Dios hasta el final. Y en esto ganó Moisés. En la siguiente parte, aplicaremos esto a nuestra vida práctica. ¿Qué revela este episodio sobre nuestros corazones? ¿Y cómo podemos vivir las promesas de Dios sin repetir el error de Moisés? Llegados a este punto, quizás te estés preguntando, ¿qué tiene que ver conmigo hoy esta antigua historia? Y la respuesta es sencilla: todo. El viaje de Moisés es en realidad un reflejo de nuestro propio viaje con Dios. Enfrentó obstáculos, tuvo victorias, sintió miedo, se frustró, cometió errores, se corrigió y aún así, fue profundamente amado y usado por Dios. Como nosotros. Moisés somos nosotros. Moisés representa al hombre que fue llamado, empoderado y enviado. Pero aún así, no fue perfecto. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Sabemos que Dios tiene un plan para nosotros. Conocemos el camino. Pero, en medio de la presión, las críticas, el cansancio, flaqueamos. Moisés estaba cansado. Había liderado a un pueblo difícil durante 40 años. Pueblo ingrato, murmurador, que incluso se quejaba de la provisión divina. Y un día, la frustración habló más que la fe. A nosotros también nos pasa lo mismo. A veces la frustración con las personas, con las situaciones, con los resultados que no llegan, nos desenfoca. Y luego tomamos acciones impulsivas, justificando nuestros errores con frases como: simplemente exploté porque no podía soportarlo más. Sé que Dios me entiende.
Solo lo hice porque tenía la cabeza llena. Pero la verdad es, Dios entiende, sí. Pero también espera de nosotros obediencia. La obediencia vale más que la emoción. El orden de Dios era claro: habla con la roca. Pero Moisés llamó. Y aquí aprendemos algo profundo. No todo lo que funciona es correcto. No todo lo que soluciona el problema está de acuerdo con la voluntad de Dios. El agua salió. La gente estaba saciada. Pero Moisés perdió la bendición de completar su misión. Puede que incluso estés obteniendo resultados en tu vida, pero la pregunta es: ¿estos resultados provinieron de una obediencia total o de atajos? La obediencia a Dios no solo se mide por resultados visibles, sino también por la fidelidad en los detalles. A Dios le importa la forma, el proceso, el corazón. Dios ve lo que nadie ve. La mayoría del pueblo no se dio cuenta del error de Moisés. Vieron salir agua de la roca y quedaron satisfechos. Pero Dios vio. Y esto nos enseña que incluso podemos engañar a las personas, pero nunca engañamos al Señor. Quizás estés pasando por una fase en la que parece que nadie comprende tu lucha. Haces lo correcto, intentas mantener la fe, pero parece que todo está estancado. ¿Será que, como Moisés, estás tan cerca de la promesa, pero hay algo en tu corazón que necesita ser arreglado? Este es un momento de autoanálisis. No para condenarte a ti mismo, sino para alinearse con Dios. La ley no conduce a la promesa, solo Jesús la conduce. Como vimos antes, Moisés simboliza la ley. Él guió al pueblo hasta la entrada de la tierra, pero quien condujo a la conquista fue Josué, quien representa a Jesús. La ley muestra el camino. Pero solo Jesús es el camino. La obediencia a los mandamientos es fundamental, pero no reemplaza la necesidad de una relación viva con el Señor. Por eso el Nuevo Testamento revela que la salvación viene por gracia, mediante la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Ephesians 2:8-9. El mensaje detrás de Moisés es claro. Puede ser un líder, un servidor fiel, alguien que ha visto milagros. Pero si no estás alineado con el corazón de Dios, puedes perderte lo que Él tiene para ti. Es más, incluso los grandes hombres y mujeres de Dios fracasan. Y esto no anula su valor ni su legado. Moisés fracasó, pero acabó con su vida con honor. El monte Nebo y lo que no pudimos lograr. Deuteronomio 34 nos dice que Dios llevó a Moisés al monte Nebo, y desde allí vio toda la tierra prometida. Esa visión fue un regalo. Aunque no logró entrar, Dios le mostró que el esfuerzo valió la pena. Que todo lo que hizo, a pesar de sus defectos, generó un legado. Y aquí tienes una palabra de esperanza. Quizás no veas todo lo que soñaste. Quizás perdiste oportunidades. Pero si eres fiel, Dios te honrará de alguna manera. A veces Él nos hace simplemente ver desde lejos algo que realmente queríamos, no como un castigo, sino como una señal de que Él tiene el control y sabe que es lo mejor para nosotros. Moisés no entró en la tierra prometida, pero entró en algo más grande. Entró en la eternidad con Dios. Entró en la historia de la fe. Entró en la nube de gloria en el monte de la transfiguración. Lo que perdió en el tiempo, Dios lo restauró en la eternidad. Y si esto le pasó a Moisés, te puede pasar a ti también. En la siguiente y última parte de este vídeo, haremos una conclusión con aplicación directa a tu vida. Y una oración final. Sellemos esta enseñanza con fe, conciencia y compromiso. A veces la vida nos lleva al borde de la promesa. Hasta el monte Nebo. Incluso casi. Esto es lo que le pasó a Moisés. Vio la tierra, pero no entró. Y eso parece duro. Pero la historia no termina ahí. La Biblia nos muestra que Dios no rechazó a Moisés. Al contrario, Él mismo se encargó de su muerte. Lo enterró Él mismo. Y siglos después, Moisés aparece glorificado junto a Jesús en el monte de la transfiguración, Mateo 17, 1-3. Esto nos enseña algo profundo. Incluso cuando fallamos, Dios todavía escribe finales gloriosos. Tal vez estés allí ahora, con el corazón apesadumbrado, recordando oportunidades que perdiste. De cosas que tenía muchas ganas de hacer, pero que por malas decisiones, cansancio o desobediencia no pude hacerlo.
quizás te sientas como Moisés. Tan cerca, pero con una sensación de no lo logré. Pero déjame decirte algo. Tu historia aún no ha terminado. Dios todavía puede usar tu vida. Dios todavía puede restaurar tus caminos. Incluso si no haces algunas promesas, Él puede mostrarte que la mayor promesa está en estar con Él. Moisés no entró en la tierra prometida, pero entró en la gloria. Es posible que sienta que se ha perdido algo importante. Pero Dios tiene algo más grande. Y este mayor no está en los lugares ni en los logros terrenales. Está en presencia de Él. Mensaje de esperanza para ti. Si Moisés, aun con su fracaso, fue recibido en la gloria, tú también puedes ser restaurado, perdonado y exaltado. La obediencia es importante, sí. Masa gracia es lo que sostiene a quienes reconocen sus faltas y se vuelven a Dios con un corazón sincero. Dios no busca personas perfectas. Está buscando corazones roto y disponible. Si sientes que has fracasado, Si te alejaras, si dejas que las emociones te dominen y tomas decisiones equivocadas, hoy es el día para empezar de nuevo. El mismo Dios que guió a Moisés durante 40 años en el desierto quiere guiarte hoy. El mismo Dios que le habló cara a cara quiere revelarse a vosotros. ¿Oramos juntos? Señor Dios, hoy aprendí de la vida de Moisés. Y reconozco que también he cometido errores, me he sentido frustrado, he actuado por emoción en lugar de por fe. Pero sé que el Señor es el Dios que perdona, que restaura y que no se rinde con nosotros. Enséñame a obedecer, incluso cuando esté cansado. Ayúdame a no perder de vista tu presencia, incluso cuando no lo entiendo todo. Y si es tu voluntad, Señor, permíteme vivir tus promesas aquí en la tierra. Pero, sobre todo, que viva la mayor promesa, estar contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si este vídeo te habló, déjalo en los comentarios. Señor, aunque no entre, en ti confío. Leeré cada uno y oraré por ti. Suscríbete al canal, comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar este mensaje y mantenerse fuerte, porque Dios todavía tiene planes para tu vida. Puede que hayas fracasado, pero Dios todavía te llama por tu nombre. La historia de Moisés termina con honor. Y el tuyo también puede.